aquí en Conexión Comunal conversando hoy sobre detalles de lo que fue esta tragedia reciente que vivimos aquí en el Parque Nacional Palo Verde, un incendio que devoró cerca de 3.700 hectáreas de las 20.000 hectáreas que mide este Parque Nacional Palo Verde. Muy bien, entonces estábamos conversando con dos autoridades en esta materia y que además estuvieron en el campo enfrentando este fuego. Estábamos con don Celso Alvarado Murillo, director de áreas silvestres protegidas del área de conservación Arenal Tempisque, y allá don Manrique Montes Obando, administrador del Parque Nacional Palo Verde. En esta primera parte del programa, ustedes nos estaban haciendo ese recuento de todo el equipo, la maquinaria que se necesitó, casi 400 personas, y nos comentaban un poquito también de todas las diferentes etapas de atención del fuego. Y yo había mostrado algunos videos de Palo Verde ahí durante el incendio. Vamos a ver ahorita unos videos también que muestran unas extensas columnas de humo, para que ustedes nos cuenten en qué momento es que ya empieza uno a observar esas columnas de humo ahí en Palo Verde. Entonces vamos a ver rapidito estos videos y ya volvemos. La columna que se levanta es exageradamente grande. Sitio Azul. Es impresionante. Bueno, veíamos en esos videos esas inmensas columnas de humo ahí de Palo Verde. ¿En qué momento se levantan esas columnas de humo? ¿Cuando están todavía en llamas? ¿En qué etapa del incendio es? Esas columnas de humo es en el momento que todavía el incendio está, digamos, activo, 100% activo. Entonces significa que se está quemando material vegetal que generalmente es por la densidad de esas plantas y porque también hay arbustos, como el arbusto palo verde, que está totalmente verde. Entonces al quemarse, eso es como que usted tiene una fogata y le pone hojas de mango o una cosa así, inmediatamente lo que sale es un montón de humo. Eso sucede igual, digamos, con un incendio de esa magnitud. Se queman muchos arbustos. Cuando llega a una, por decirlo así, a una isla del arbusto palo verde, entonces surge esa explosión de humo negro. Entonces, eso es y lo que claramente pasa. Eso le dificulta todavía más atender la emergencia. Y cuando llega a áreas donde hay agua, entonces, a ver, la planta por naturaleza tiene unas hojas verdes y la mayoría seca, 70% de hojas secas contra 20% de hojas verdes. Entonces, cuando llega a esa parte, también surge esa columna de humo negro también. Sí, es impresionante. Ahora una consulta, ¿en qué sector de Palo Verde es que cae el rayo, inicia el incendio y después hacia qué áreas del parque fue que se fueron extendiendo, como para ubicar un poquitito a la gente? Bueno, el incendio ocurrió en el sector que le decimos Catalina, pero ahí en Catalina, a ver, en la parte de humedales hay subsectores. El incendio se tiró hacia la parte oeste, hacia la Chirca, que le decimos, Loma La Chirca, y también se abrió hacia la parte oeste, hacia lo que es el sector Sitio Azul, ¿cómo se llama? Las rondas de Clemente y todo lo demás. Digamos, hay muchos sectores ahí que digamos que tienen sus nombres desde la época de la hacienda. Ajá. Tal vez complementando lo que dice don Manrique, en el Parque Palo Verde tenemos el río Tempisque por un lado y el río Bebedero, digamos que forma como una punta de plancha. Exactamente en ese sector fue donde inició el incendio. Y en ese sector es donde están los humedales. Entonces es la convergencia del río Tempisque con el río Bebedero. A ver, las personas que viajan por el Puente de la Amistad, que van saliendo hacia Limonal, hacia la izquierda, exactamente ahí fue el incendio, exactamente. Ese Palo Verde pega casi en el Puente de la Amistad. Entonces, entre la influencia del río Bebedero y el río Tempisque, las personas que van viajando probablemente vieron esas columnas de humo. Eso es Palo Verde, ahí todo eso es Palo Verde. ¿Y se siguió extendiendo hasta dónde llegó?
llegó a la base, ¿verdad? Hasta ajá, la base de los cerros. base de los cerros, sector Sitio Azul, sector La Bocana, se pasó a una laguna que se llama La Bocana, brincó un muro que hay, se pasó a La Bocana y llegó hasta el sector Las Cristinas también. Hay un sector de un estero que se llama Las Cristinas, hasta ahí llegó también. Todo eso es en la parte de humedales. Cambiaba de viento repentinamente. Los 3 primeros días el humo venía para Nicoya y Santa Cruz. Los 3 primeros días. Entonces aquí los nicoyanos, pues yo soy nicoyano, estábamos llenos de humo, digamos. Y para el 4.º día el viento cambió totalmente. Entonces las comunidades afectadas eran Bagaces, Pijije de Bagaces, Liberia, hay reportes de La Cruz y Cañas Dulces. Entonces cambió totalmente. Si al 4.º día ya no tenían humo aquí, pero lo tenía la gente del otro lado. Entonces es un incendio que, a ver, esa magnitud y el mismo humo enfrasca toda la provincia prácticamente, porque los 3 primeros días también estaba Lepanto, Cóbano, Paquera, Isla de Chira, el Golfo de Nicoya estaba inundado. Y al 4.º día inclusive hubo afectación en el aeropuerto de Liberia. Con humo. Imagínense, sí. No, por eso es lo que yo reitero. O sea, no es que sean esas, es que estas son tragedias. O sea, hay una afectación directa Sí. a un parque nacional, pero el impacto, el alcance de ese evento se extiende, como usted lo menciona, a muchísimas comunidades aquí de Santa Cruz. El otro tema es la participación, digamos, ¿cuántas instituciones, qué instituciones? Porque hablamos de casi 400 personas. ¿Cómo se organizaron ustedes por rondas? ¿Cada cuántas horas entraba un equipo, salía, entraba el otro? ¿Y qué instituciones participaron? Sí. En la noche se hacía una evaluación del día. En esa evaluación del día, inclusive utilizamos drones y habían drones térmicos. Entonces se volaba el dron térmico y él nos podía indicar los puntos de calor, dónde estaban ubicados y cuáles eran los más grandes, igual las llamas. Entonces, tomando como base eso del análisis nocturno, ese día podíamos distribuir, qué sé yo, si habían 70 personas, 40 a un solo lugar, porque ahí estaba el meollo del problema. Otras 30 haciendo recorridos y todo lo demás. Los tractores se distribuían también, entonces se distribuían de acuerdo al problema que tuviéramos de la evaluación. Pero ojo, eso no era todo. El día posterior siempre se mandaban, como decimos, espías del campo, porque podría ser que en la noche, que abandonábamos el incendio, que era tipo 10 de la noche, 11, ya no era posible, podría ser que durante la noche hubiera cambiado. Entonces en la mañana, a las 5 de la mañana, mandábamos un par de espías. Esos espías volaban el dron y teníamos un chat. En ese chat se ubicaba, mira, el fuego está tranquilo aquí, o no siguió, paró en tal lado o va avanzando hacia el otro lado. Entonces ahí hacíamos una reorientación de lo que habíamos acordado el día anterior. Mira, es mejor no mandemos la gente allá. Entonces sí. Y cuanto también lo que decía, bueno, decía mi compañero, el uso de la tecnología fue clave. Hay que ver lo bueno que tiene el uso de la tecnología con respecto a los drones con cámara térmica que ayudó a detectar esos puntos de calor. El uso de cartografía satelital en los celulares fue muy, muy importante. Comentábamos de camino acá, don Manrique y yo, reflexionando sobre eso, de que básicamente los jefes de cuadrilla el día anterior tenían ya en sus celulares las rondas, los mapas, mucha información en el celular. Entonces no había que estar dándole mucha inducción a las personas que llegaban de otros sitios para ir al fuego. Con respecto a los diferentes compañeros que estuvieron combatiendo el incendio, están los funcionarios de SINAC, no solo del parque, no solo del área de conservación, sino de varias áreas de conservación. Inclusive vino gente desde Tortuguero, del lado de Cahuita, de la COPAC, de muchas otras áreas de conservación. Pero también tuvimos bomberos de Costa Rica, ¿verdad? Los bomberos estructurales y también ellos tienen una brigada de bomberos forestales,
Pero también fue clave la participación de las brigadas de bomberos forestales voluntarios que tenemos, que ya han recibido entrenamiento, que tienen equipo y que perfectamente en estos casos es clave el trabajo de ellos también. Sí, muchas instituciones involucradas, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros nos reuníamos en la noche. Nosotros estamos bajo una estructura del sistema de comando de incidentes. Es toda una estructura que se monta. A ver, en este caso, mi persona era el comandante de incidente, había alguien en la parte de planificación, 2 o 3 que eran los mapas y eran los que distribuían. Había en la parte de logística, en la parte de comunicación y operaciones. En operaciones habían dos compañeros que trabajaban juntos, o sea, la operación la compartían entre dos. Siempre tiene que haber un jefe, pero la compartían entre dos por el conocimiento del área, por la experiencia que tenían y por básicamente los años atacando incendios en esa parte de humedales. Sí, es toda una estructura, sí, ¿verdad? Una organización impresionante. La comunidades cercanas... Voluntarios. Voluntarios sí, llegaron, se vieron involucrados. O sea, ¿sí aceptaban ustedes personas voluntarias ahí de las comunidades cercanas o no? Mejor por no arriesgarlos, tal vez no. Sí, hay algunos que sí participaban porque ya son parte de la brigada de bomberos forestales voluntarios. Ellos tienen su póliza y tienen toda su capacitación. Pero digo yo, vecinos, a mí Laura Quesada, que vivía ahí cerquita y se me ocurrió y vi las llamaradas y quise ir a ayudar, no. Laura Quesada podía participar tal vez ayudando en la parte lógistica, en la comida. Llevando la comida, llevando el agua, haciendo otras cosas. Mucha fruta que hay que llevar, mucha agua. Y básicamente sí, agua. Ahora que menciona agua, tuvimos apoyo de muchísima gente que nos apoyó con agua, porque imagínense, hidratante para la gente. Entonces, no sé si vale la pena mencionar, digamos, el aporte que hizo también la sociedad, los grupos, la macrofrontera agrícola del Parque Nacional Palo Verde, toda se unió. Inclusive hubo gente que levantó la mano sin pedir ayuda. Entonces, yo aquí les puedo apoyar con 2 chapulines con rastra, vámonos. Entonces, hubo un amalgamiento entre lo público y lo privado. Entonces, a razón de atender incendios forestales o ese tipo de cosas, tiene que haber un amalgamiento. O sea, nosotros no es que no tengamos la capacidad, que sí la tenemos, pero sí necesitamos apoyo. Sí, claro, totalmente. Sí. O sea, totalmente. O sea, el equipo y la gente y el recurso humano que requirieron para parar este incendio en Palo Verde fue impresionante, porque hablábamos de como 400 en una semana, pero promedio entonces eran entre 60 y 70 personas ahí, ¿verdad? En el sitio ayudando. Otra cosa, hubo personas del SINAC, de bomberos, brigadistas, ¿se vieron afectados? ¿Tuvieron que llevar gente al hospital, atenderlos ahí en Cruz Roja o algo? La Cruz Roja estaba como por previsión. Entonces, la Cruz Roja los 3 primeros días estuvo tomando la presión y ese tipo de cosas, pero no hubo afectación. Dichosamente. Dichosamente no hubo afectación. Como le digo, siempre cuando uno está a la cabeza de un incendio o algo así, siempre tiene que preocuparse que lo primero es la salud de quienes están ahí, la seguridad. Bueno, también teníamos la parte de seguridad, la seguridad de las personas. Entonces, se rotaban también. O sea, si bien es cierto, hubieron entre 60 y 70 personas diarias, se rotaban. Hoy entraban 3 brigadas de, qué sé yo, la de Limón, la de SINAC, hablemos. De SINAC, y se iban y ingresaba la brigada de aquí de ACT o de ACG o de otras áreas de conservación, de Tortuguero, por ejemplo. Entonces se rotaba. Igual, también en algún momento hubo que cambiar, por ejemplo, el comandante, el que estaba en la parte operativa. La parte operativa es desgastante, 100%. Entonces hubo que darle descanso al tercer día, decirle, no, ya usted es para que descanse, vamos a ponerlo a hacer otras cositas. Sí, ustedes dos estuvieron atendiendo el incendio. Usted estuvo como los primeros 3 días, ¿verdad? Sí, estuve en una etapa. En una etapa del fuego como intermedia, por decirlo así. Ya el fuego había evolucionado
digamos que la etapa crítica había pasado un poco, yo vine a apoyar un poquito en planificación, en atención a Sí, colegas claro. suyos de prensa también. Claro, sí, según las funciones que le correspondía. Exactamente. Entonces sí le tocó estar como Sí en estuve, esa etapa ahí. sí, exacto, y claro, visitando el campo también, porque en este caso y el rol que yo tengo en la institución, también era importante ese apoyo moral en el campo, de que no están solos, aquí estamos. También creo que fue Entiendo. parte de mi trabajo. Claro, no, y súper importante, ¿verdad? Sentir uno que tiene al jefe ahí apoyándole y todo. A usted yo lo vi, me dice si estoy equivocada, en una nota, en un noticiero nacional sobre Palo Verde, lo vi con uniforme puesto y con la manguera ahí puesta. Usted andaba, claro. usted lo tocó, Claro. ¿verdad? Usted estuvo toda la semana. Sí, independientemente del rango que ocupes o el nivel académico que tengas, todos nos vemos como guardaparques. Entonces, a ver, comentaba con mi jefe, le digo, como me decía, amarillo o de uniforme para otro evento. Le digo, no, es que nosotros tenemos varias camisas, tenemos la de bomberos forestales, tenemos la de Guardaparque. funcioneros, la de guardaparque, la de ¿Y ahí cuál control se y puso? ¿Ahí cuál se protección, puso? la de bombero forestal. La de bombero forestal, yo Sí. lo vi con Sí. Entonces, y le tocó hacer, ¿qué función le tocó desarrollar? no, yo siempre iba al campo a monitorear. Ok. Si bien es cierto, digamos, yo estuve muchos años haciendo control directo y esas cosas, y valga la redundancia, la experiencia que debe acumular alguien que tiene que estar de comandante es haber pasado por lo que todos pasaron. Claro, yo Porque, siempre sí. porque usted entiende a las personas. Cuando alguien que está en la línea dice es que hay demasiado humo, entonces sí, por supuesto que sí, porque yo ya pasé por eso. Y así sucesivamente. ¿Y durmió? ¿En esos 8 días No. pudo dormir? No, la verdad es que es muy estresante, porque algo curioso es que uno se acostumbra a que cuando hay un incendio y tal vez baja el viento en la noche, el humo se va y llega hasta el puesto operativo que estaba como a unos 10 kilómetros del incendio, uno se acostumbra, pero la gente que llegaba no sabía eso. Entonces a la 1 o 2 de la mañana se levantaba fulanito gritando, tenemos el fuego aquí. Se nos está se quemando siente la- mucho humo, claro se que sí. siente mucho humo. Y va a ver porque, hay que ver porque, puchica, puede ser que no, pero puede ser que sí. Entonces a esa hora tenías que salir al campo a ver y dice, no, el fuego está ya largo, es el humo que llega. Pero la gente lo sentía como que si Ay, estuvieran no, ahí. qué cosa más terrible, qué Y- desgaste físico y qué desgaste mental. Y Sí, es estresante, porque si bien es cierto, nosotros vemos la parte biológica, ecológica, pero a mí me estresaba, por lo menos me estresaba ver esas columnas de humo que iban para las comunidades vecinas. Entonces yo pensaba en los asmáticos, en los niños, en esas cosas. Entonces es estresante porque vos pensás en la gente también. Claro. Pensás en todos los bichitos que se te van a morir. Ay, sí, ese es el otro tema que quiero. No salió a alguna comunidad, ¿verdad? El fuego no se saltó al parque, no, salió. Ok. Hablemos de los bichitos, como dice usted. O sea, la afectación a la fauna es terrible también cuando hay un incendio forestal. ¿Les tocó ver animales corriendo? ¿Qué tipo de animales les tocó ver? Cuéntenos un poquito todas esas cosas, porque verá que a mí eso me duele un montón. Bueno, en un incendio de estas características, hay animales que por su fácil movilidad van a huir, van a salir. Qué sé yo, los venados, pisotes, mapaches, guatusas, tepezcuintles, felinos. Dependiendo, ¿verdad? Hay algunos de menos movilidad, por ejemplo, hay una gran afectación al grupo de reptiles y anfibios, principalmente tortugas, serpientes. Estamos hablando, digamos, de una fauna, digamos, muy visible, pero hay mucha fauna casi invisible que también fue afectada, como caracoles, por ejemplo. Muchos microorganismos, ¿verdad? Posiblemente polluelos, estábamos conversando con Manrique también, posiblemente polluelos de algunas aves que están en el humedal, como los alcaravanes, lamentablemente. Se encontraron también algunos saínos que fueron afectados, lamentablemente murieron. Perdón, una cosita, este recuento que usted me está haciendo de animales, digamos, que viven, ¿es ahí en Palo Verde o en general que usted me está diciendo de tipo de animal que puede haberse afectado a un incendio forestal? Es en general, pero En general.
pero en este tipo humedales. de humedales, en este tipo de incendio con estas características, es donde evidentemente hemos visto eso. Tenemos mucha... Precisamente en estos próximos días se está con la idea de hacer un inventario ya más pormenorizado, ya más detallado. Teníamos todo el plan de hacer parcelas para tener un dato más cierto, pero también es que ya con el inicio de las lluvias esos humedales se están llenando de agua, es más difícil el acceso, pero en general esa es la fauna principalmente afectada, ¿verdad? Muchas tortugas, diferentes especies, serpientes. En otro momento, en el incendio del año pasado, habíamos encontrado un cocodrilo también. El 23, sí, un cocodrilo. Un cocodrilo grande, muerto también. Esto nos lleva a reflexionar mucho de cómo hacer acciones preventivas para poder hacerle frente, digamos, a ese tipo de eventos que están cambiando mucho. Lamentablemente, el mismo cambio climático nos está haciendo cambiar mucho. Por ejemplo, el ancho de la ronda ya no debería ser el ancho que normalmente hemos hecho. Vamos a tener que hacer rondas más anchas. Hemos estado conversando también, no hemos hecho la evaluación del incendio todavía, tenemos que hacer una sesión bastante intensa de evaluación de todos los aspectos, pero estamos hablando que posiblemente para próximos años vamos a trabajar con lo que llaman rondas con quemas prescritas, que son quemas previas, quemar franjas, digamos, de vegetación que sirva de ronda preventiva. Tenemos que cambiar, reinventarnos la forma que hemos venido enfrentando los incendios. La dirección de los vientos, muy cambiante, que antes no era así, la velocidad del viento, todo eso está relacionado con el mismo cambio climático. Sí. Entonces, este evento nos ha hecho reflexionar mucho hacia que tenemos que reinventarnos para ser más efectivos. Pues posiblemente también hay que trabajar mucho con escenarios predictivos, usando la tecnología, metiendo ciertas variables de dirección de viento, tipo de biomasa, histórico de fuegos, para tener mapas predictivos y tener varios escenarios y también cómo enfrentar con acciones esos diferentes escenarios. Bueno, pues me alegra mucho escuchar que se hace esta reflexión, ¿verdad? Porque sí, el tema preventivo en el asunto de incendios forestales es medular. En este caso, Palo Verde fue que nos cayó un rayo, ¿verdad? Pero lo que hablábamos, la mayoría de los incendios forestales en este país, en Guanacaste, es por el factor humano. Quemas, un cigarro, que queman, cazadores, sí. O sea, es factor humano. Hace como 2 meses me daban un dato de que a nivel país se habían quemado 30.000 hectáreas en incendios forestales y de esas 30.000, como el 80 o 90% eran aquí en Guanacaste. O sea, súmele que con estas de Palo Verde posiblemente, no sé, más de 28.000 hectáreas son quemadas aquí en Guanacaste, entonces este año nada más. Entonces la situación es complicada y el tema de eso, de trabajar preventivamente y articuladamente instituciones, porque sí, aquí todas son muy valiosas, cada una en su área de acción. SINAC es súper valioso por el tema de áreas protegidas, parques nacionales, bomberos. Las municipalidades aquí de los cantones de Guanacaste tienen que también intervenir. Yo entiendo que algunas tienen brigadas. Y priorizar también. Priorizar presupuestariamente. O sea, entonces yo siento que en este tema de incendios forestales es seguir más fuerte la prevención y que las instituciones trabajen más articuladamente. Yo quiero aprovechar el comentario suyo para recalcar sobre eso. Hay que hacer mucha conciencia porque muchos de los incendios que han ingresado en los últimos años a Reserva Lomas Barbudal, al mismo Palo Verde, ha sido por un mal manejo, por ejemplo, de quemas de rastrojos, de caña y de otros productos. Para eso existe todo un permiso que otorga el MAG y ahí vienen ciertas condiciones de a qué hora quemar, ver la dirección del viento, tener el equipo preparado por si... Bueno, hay una serie de condiciones que se dan en el permiso y muchos de los incendios que hemos tenido ha sido por un mal manejo de quema de rastrojos.
y ahí sí queremos hacer mucha conciencia en la gente, que vean todo este daño. Los recursos naturales son de todos, los parques, nosotros lo que hacemos es administrarlos, pero son de la sociedad. El parque es de todos, nos da servicios ecosistémicos muy, muy valiosos. En este caso, por ejemplo, los humedales son importantísimos. Entonces, No sabemos qué porcentaje del humedal se quemó, 80%, todavía no lo sabemos, ahí en Palo Verde. De No, los humedales, ¿qué porcentaje se quemó? Todavía no lo sabemos. Son 7.000 hectáreas, entonces se quemó prácticamente como un 60%. Más De o las menos. 7.000 hectáreas de humedales, Ajá. se quemó el 60%. Sí, sí. Vean, señores, lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo estoy sumamente agradecida porque vinieran al programa a contarle a nuestros televidentes, Mucho a los gusto. guanacastecos, todo lo que pasó con esto de Palo Verde. Ustedes estuvieron ahí en primera línea y sobre todo que este programa sirva para que hagamos conciencia. Este es un tema del incendio forestal, es una situación que tenemos que ayudar en la prevención todos. Así que un honor tenerlos a ustedes, don Celso Alvarado Murillo, director de Áreas Silvestres Protegidas del Área de Conservación Arenal Tempisque, un funcionario con más de 40 años de estar en el SINAC, y aquí nada más y nada menos también que don Manrique Montes Obando, administrador del Parque Nacional Palo Verde, con 27 años de estar en el SINAC, que los cumplió el día que se acabó el incendio, ¿cierto? ¿Cierto? Fue como la celebración. Fue como la celebración. Cumplí 27 años aquí y apagué el incendio. Bueno, Muchas gracias. Un honor. Muchas gracias, señores, por estar acá. Mucho gusto. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hoy con un programa especial donde conocíamos de primera mano todos los detalles de lo que fue esta tragedia reciente que vivimos con la quema de más de 3.700 hectáreas en el Parque Nacional Palo Verde. Muchísimas gracias. Conexión Comunal todos los días a las 8 de la noche.